Hello guys, yo soy Teacher Victoria, sean bienvenidos y bienvenidas a la Semana del Inglés para Inmigrantes. Durante este evento de una semana te enseñaré la forma de salir del absoluto cero en inglés para superarte en los Estados Unidos, ya sea para que consigas un mejor trabajo, puedas defenderte en tu día a día o dejes de sentirte limitado de una vez por todas. Y yo sé que en estos momentos puedes estar pensando que salir de ese absoluto cero en inglés y superarte en los Estados Unidos es algo imposible, pero después de ayudar a decenas de inmigrantes, sé con seguridad que puedo ayudarte a ti también a lograrlo. Y estoy aquí para demostrarte que es posible, por eso quiero invitarte a que veas el siguiente video. Bueno, antes de conocer esta metodología, tenía muchísimas dificultades. Por ejemplo, me costaba mucho situarme en el presente, en el pasado, saber exactamente la pronunciación. Y esta metodología me ayudó muchísimo porque tenía como que más claridad a la hora de pronunciar y de tener una pronunciación muy limpia. Y bueno, para mí fue totalmente una metodología nueva porque no tenía... O sea, tenía herramientas, pero no sabía cómo utilizarlas. Y poco a poco, al pasar los días, al pasar las semanas, pues tuve una iniciación y fue un poquito más conciso y más claro para mí el ir aprendiendo de esta manera y darme cuenta que de esta manera me sentía un poco más motivada, entusiasmada, no era como que muy tedioso unirme a la clase, sino que cada vez como que haces que el estudiante quiera más y más y más y se interese un poquito más porque no sabe realmente, tiene una idea, pero no sabe realmente cómo va a ser la clase y todos los días quiere descubrir, todos los días quiere aprender un poquito más. La motivación, porque yo siempre pienso que debe haber un feeling con el profesor. Si no hay un feeling con el profesor, nada fluye, se vuelve aburrida la clase. Para mí lo primero es la motivación. La motivación fue una de las principales como que fuerzas para que establece, que hace como un feedback entre el profesor y el estudiante. Would you recommend this methodology to other people? Hi, I am Aixa. I recommend this methodology because it's amazing. I'm so proud because right now, I can believe in myself. I used to say, thank you, teacher, because I am better. I am better right now for this methodology. I think so. I am better for you. Casos como estos en donde yo veo que inmigrantes en los Estados Unidos avanzan, progresan y consiguen salir del absoluto cero en inglés a pesar de la falta de tiempo y de horarios complejos. Son los que me motivan porque yo lo viví y sé lo frustrante que es quedarte sin palabras, no hacerte entender y sentirte limitado al momento de decir algo en inglés. Y tú a lo mejor te podrás preguntar, pero ¿cómo así, Victoria? ¿Eres teacher de inglés y también tuviste dificultades? Pues sí, y creo que vale la pena que conozcas un poco de cómo fue que pasé de ser inmigrante a ser una teacher de inglés para inmigrantes y cómo eso ha cambiado la vida de numerosas personas en los Estados Unidos. Hace un tiempo fui inmigrante como tú. También salí de mi país en búsqueda de mejores oportunidades. ¿Para dónde crees que me fui? ¿Para un país donde se habla español o uno donde se habla inglés? Exactamente. Específicamente a Inglaterra. Me fui a Londres y al tomar un vuelo y salir de mi país tenía muchas expectativas y miedos en mi cabeza. Tal vez como muchos de ustedes. Fue allí donde me encontré no solamente con el desafío de integrarme a una sociedad donde se habla 100% inglés, sino también con los desafíos del día a día de un inmigrante. Te enfermas, estás solo, trabajas más de 12 horas, posiblemente en un trabajo donde te exigen mucho físicamente y donde muchas veces no es un trabajo para el que te formaste. Yo recuerdo que yo no tenía tiempo para nada y caí en ese ciclo de comer, trabajar y dormir. Al principio me costó muchísimo encontrar un trabajo, tuve numerosas entrevistas, pero ninguna exitosa, debido a mi poca confianza con el inglés. Hasta que por fin me contrataron en un restaurante mexicano en el área de cocina. Sin embargo, ellos me dijeron que sabían que era mentira todo lo que había puesto en mi currículo y que no tenía experiencia en cocina, pero como sabían que estaba sola y llegando a la ciudad,
me dieron la oportunidad. Ese empleo me cayó como anillo al dedo, no solamente por el dinero para pagar mis gastos, sino porque todos hablaban español. Y yo lo vi como mi salvavidas, ya que no debía hablar nada de inglés. Con poco tiempo trabajando y luego de varias ollas quemadas, logré estabilizarme económicamente en Londres y destacar en mi trabajo. Pero ¿qué crees tú que estaba ocurriendo con mi inglés en ese momento? ¿Estaba evolucionando o me estaba estancando? Me estaba estancando, y lo digo porque en varias oportunidades me ofrecieron cambiar de mi puesto en la cocina, que era el puesto donde no tenía que hablar nada de inglés, a camarera, pero yo decía que no, porque simplemente no quería buscar esa, o no quería verme enfrentada con esa parte de exponerme con el inglés. Pero un día, un compañero de trabajo que tenía años siendo camarero me dijo que nunca estamos lo suficientemente listos y que tenía que empezar así, porque si no, nunca iba a aprender inglés. Fueron esas palabras que me motivaron mucho y con muchísimo miedo le dije a mi jefe que sí quería la oportunidad en ese nuevo puesto. Y no te voy a decir mentiras de que todo empezó a mejorar y fue un mar de rosas. Allí empecé el camino de salir de mi zona de confort y hablar inglés de manera constante. En fin, hacer el trabajo, y no solamente me refiero al de camarera, sino el de aprendiz del idioma inglés. Como resultado, yo me enamoré de ese proceso de aprender inglés, y como estaba conectada a una multiculturalidad tan increíble como la que se vive en una ciudad como Londres, decidí estudiar idiomas modernos. Pero no para ser teacher de inglés. En aquel momento eso ni se me pasaba por la cabeza. Estudié idiomas modernos para ser una traductora, pero para costear mis gastos decidí dar clases de inglés a inmigrantes. Y fue en ese momento cuando me doy cuenta que no era solamente yo la que pasaba por esas dificultades que viví al aprender inglés como inmigrante en Londres, como tener la capacidad de entender más de lo que podía hablar, como tener dificultades con la pronunciación, o sentir ese miedo de hablar y que se burlaran de mí. No era solamente yo la que pasaba por esas dificultades. Eso me dio una perspectiva totalmente diferente, porque me conecté por primera vez con lo que yo pasé, pero ahora desde otra posición, una posición como teacher, y a través de personas que se sentían como yo me sentí. Durante este tiempo pasé por muchos mentores, invertí en mi educación y tomé mi experiencia como inmigrante, y fue así que creé y perfeccioné una metodología de enseñanza para inmigrantes, tomando en cuenta lo que aprendí en Londres y también tomando en cuenta lo que pasaban miles de inmigrantes en Estados Unidos debido a no saber nada de inglés. Y déjame decirte algo, todo esto realmente me motiva a mí a despertarme todos los días, porque siento que de alguna manera estoy impactando en la vida de inmigrantes. Esos inmigrantes que buscan día a día un mejor futuro en los Estados Unidos. Eso personalmente me llena muchísimo, y más aún cuando veo la evolución de esas personas que he ayudado a través de mi metodología. Me motiva mucho cuando me mandan mensajes y me dicen: teacher, me dieron el trabajo. Teacher, me pude comunicar con la maestra de mi hijo en la reunión. Teacher, me pude hacer entender en la entrevista de ese trabajo que quería. O teacher, pude decir lo que quería decir específicamente sin miedo. Por eso quiero felicitarte de que estás participando en este evento, porque eso demuestra que realmente estás comprometido al 100%. Y durante este evento te mostraré cómo tú también puedes salir del absoluto cero en inglés y superarte en los Estados Unidos. Y déjame decirte algo, tú puedes lograrlo. Y ahora que me conoces un poquito mejor y ya rompimos el hielo, como quien dice, quiero que prestes mucha atención, porque hoy sabrás los errores que quizás estés cometiendo y por ello no has podido aprender inglés. El primer error que puede estar impidiéndote aprender inglés es creer que estás aprendiendo viendo películas, viendo series y escuchando música en inglés. Quizás estés pensando ahora que esta es la mejor forma o la forma más eficiente para aprender. Pero ¿qué pasa si te digo que tal vez lo estás aplicando de la forma incorrecta? Y déjame explicarte por qué. Hay un estudio llamado la curva del olvido. Es un estudio científico realizado por el psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus, y en este estudio él demuestra cuánto tiempo puede quedarse una información en nuestro cerebro y cómo ese contenido que consumimos influye en nuestro proceso de aprendizaje. Te voy a explicar de la manera más práctica posible lo que este científico descubrió. Vamos a imaginarnos a Juanita. Ella es inmigrante en los Estados Unidos y un día dijo: necesito urgentemente aprender inglés porque necesito encontrar un mejor trabajo. Entonces Juanita dice:
Voy a ver películas y escuchar música todo el día en inglés para aprender. Al comienzo está muy motivada, comienza a aprender muchas palabras nuevas y siente que pronto llegará a su objetivo, a su meta. Ve una luz al final del túnel. Entonces, en cuestión de una semana, aprende 10 palabras nuevas, haciéndolo de esta nueva forma. Pero le pasó algo que a muchos les pasa, y es de lo que habla este estudio. Juanita un día se distrajo, comenzó a hacer otras cosas, procrastinó, y su proceso para aprender inglés cambió y dijo, voy a seguir la semana que viene con esta técnica porque estoy muy cansada. Se puso a ver TikTok a lo mejor. Entonces pasó la semana y ella se dio cuenta de algo al momento de retomar sus estudios. Esas 10 palabras nuevas que había aprendido, resulta que solo recordaba 3, de las cuales solo utilizaba 2, lo que terminó haciendo que se desmotivara y no continuara sus estudios para aprender inglés. Ahora yo te pregunto, ¿sabes qué fue lo que le pasó a Juanita? ¿Y por qué no recordaba casi nada o prácticamente nada de lo que había aprendido? Juanita no fue consciente de algo y quizás tú tampoco lo seas en este preciso momento. Hay algo que pasa en nuestro cerebro y muchos no lo saben. Y ojo, no digo que ver películas en inglés, ver series, escuchar música no aporte nada en tu aprendizaje, pero cuando lo intentamos de esta forma, es decir, sin una estrategia, sin ser constantes, nuestro cerebro nos hace una mala jugada, porque al no ser persistentes, olvidamos con el tiempo todo lo que vamos aprendiendo y entendiendo. Y esto es una realidad. Si te ha pasado y no entiendes por qué te cuesta tanto recordar y retener lo que estás aprendiendo en inglés, coloca en el chat yo, para que veas que no estás solo. Por otro lado, ahora quiero que prestes mucha atención. Es más, quiero que anotes algo en tu cuaderno. Y si no tienes tu cuaderno, ve a buscarlo. Lo que quiero que anotes es, no debo ignorar mis emociones al aprender inglés. Lo voy a repetir. No debo ignorar mis emociones al aprender inglés. Y de esto se trata el segundo error que probablemente estás cometiendo o ignorando al momento de aprender inglés. Y lo que por lo general ocurre es que queremos todo para ayer. Y esa mentalidad en el proceso de aprendizaje de un idioma hace que nos frustremos muchísimo, porque nos ciega y nos hace ser un poco ingratos, por así decirlo, con nosotros mismos. No tomamos en cuenta todos los esfuerzos que nos ha tomado llegar al punto donde nos encontramos ahorita. Nos hace ignorar nuestras emociones. Más bien, nos pone a decir cosas de nosotros mismos como, por ejemplo, soy bruta para los idiomas o yo nunca voy a aprender, ya estoy muy mayor. Y nos creemos esas cosas. Tal vez no lo digas en voz alta y a lo mejor ni eres capaz de pensarlo, pero inconscientemente eso puede que esté allí. Nos sentimos incapaces. Y gran parte de eso es esa mentalidad de querer todo para ayer. No somos compasivos con nosotros mismos. La realidad es que eso crea una resistencia tremenda y hace que el aprendizaje del inglés lo veamos como algo pesado y tormentoso. Además, debes tenerte mucha paciencia porque hay que agregarle a ese proceso que venimos de un sistema educativo tradicional que nos sirvió hasta cierto punto, pero que no se conecta con las necesidades que tienes hoy en día y más como inmigrante. Así que gran parte no es culpa tuya que sientas esa frustración, no es tu culpa que sientas que no eres inteligente porque no puedes aprender inglés, no es tu culpa que te paralices cuando vayas a decir algo en inglés o que no entiendas cuando escuchas a un nativo hablando. Y no te estoy diciendo esto porque quiero darte palmaditas en el hombro y consolarte, sino que esto viene de atrás, de tu infancia, de la escuela. O sea, no es algo que surgió de la nada, sino que es algo que fue plantado en ti sin tu saber. ¿Y por qué es incorrecto ignorar las emociones durante el aprendizaje de inglés? Pues porque tenemos que tener una conexión emocional con el idioma. Debemos aprender a vivir el inglés, a literalmente vivir el inglés. Y esto no lo estoy inventando yo. Existen diversos estudios que hablan de esto, como por ejemplo el estudio de Helen y Jan, llamado The Role of Emotion in Learning and Teaching. Aquí ellas concluyen que la educación tradicional a menudo se centra en algo memorístico, sin objetivo. Y en mi opinión, esto es muy real, porque la educación tradicional quiere que tú almacenes información y no se enfoca tanto en desarrollar tus habilidades para que utilices esa información. Por otra parte, Rafael Vizquerra Alsina, presidente de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar de la Universidad de Barcelona, dice que la emoción y la cognición son inseparables. O sea, las emociones forman parte del proceso de aprendizaje. Él dice que aprendemos aquello que realmente queremos aprender. Las personas
quieren aprender aquello que es importante para ellas, para su vida, para su supervivencia. Y como todo no cabe en el cerebro, aquello que consideramos no importante, no nos interesa y lo olvidamos. Entonces puedo decirte con seguridad que uno de los principales motivos por lo que no has podido aprender inglés es la falta de conexión emocional con el idioma que estás aprendiendo. Pero ¿por qué descuidamos las emociones en aprender algo nuevo? En este caso el inglés. Bueno, esta pregunta la podemos responder con el tercer motivo por el cual no has podido aprender inglés, y es el sistema educativo tradicional. ¿Pero qué quiero decir con esto? Bueno, el sistema educativo tradicional se enfoca en situaciones basadas en un libro que no se ajusta para nada al día a día de los estudiantes, lo que hace que no se identifiquen con esas situaciones, que el aprendizaje sea como robótico, que se dificulte por completo. Es decir, no se explota el potencial de cada estudiante según su forma de aprender. Solo se enfocan en la teoría y más y más y más teoría. En lo personal, creo que el estudiante debe verle el uso a lo que aprende, porque si no, ¿para qué está aprendiendo inglés? ¿Está aprendiendo para pasar un examen, como es típico en los institutos tradicionales, o para apropiarse del conocimiento y así poder aplicarlo en sus rutinas? Porque esto es una realidad. ¿A quién le ha pasado que se inscribe en un curso y lo primero que les enseña es cómo escribir o algo relacionado a la gramática de primer plano? Nada que esté ajustado a tus necesidades como inmigrante en los Estados Unidos. Si te ha pasado, comenta en el chat yo. Estoy segura que por lo menos el 90% de los que están aquí les ha pasado esto, y eso es típico. En realidad, la falta de atención a las habilidades orales como la conversación y la pronunciación se descuidan también en estos enfoques tradicionales. Y esto en parte hace que el estudiante tenga un rol totalmente pasivo y que no tome las riendas y sea el protagonista de su proceso de aprendizaje. La mayoría de las veces este tipo de metodología le da prioridad a la parte escrita y a la lectura. Y allí caemos en el mismo punto. ¿Para qué estás aprendiendo a fin de cuentas? ¿Para saber leerlo y entenderlo cuando te hablan o para aprender a comunicarte de forma completa? Entonces, tú estás viviendo actualmente una vida de inmigrante, así como yo la viví en Londres. Y entiendo cómo te sientes porque yo lo viví. Pasé por eso. No puedes perder el tiempo intentando aprender de esta forma. ¿Qué es lo que pasa generalmente? Que fuimos moldeados en el sistema educativo para buscar la perfección, buscar no reprobar y conseguir la aprobación de las otras personas también. Y esto es fatal porque al aprender inglés, queramos o no, nos vamos a equivocar. Y como desde nuestras escuelas nos inculcaron que equivocarse era malo y éramos castigados por eso con una nota, nuestro cerebro está ya condicionado, siempre buscando la perfección, evitando el error por miedo. Y esto es uno de los principales motivos también por los cuales muchas personas no hablan inglés, por miedo a equivocarse. Ese miedo nos mantiene en una zona de confort que no nos permite evolucionar, como me pasó en mi trabajo, que por miedo no quería dar ese paso a exponerme al idioma. Entonces, no creas que eres poco inteligente o que eres muy mayor para aprender inglés. Esto es algo que nace del sistema tradicional, de cómo hemos sido educados, y es normal. Sin embargo, ya teniendo esta información el día de hoy, es mucho lo que tú puedes hacer. Ahora vamos a hacer una revisión de lo que aprendimos en esta primera clase de nuestro evento. Número 1, aprendiste que estudiar sin repetición suele ser en vano. No importa que sea viendo videos o escuchando música en inglés, si no eres constante, a largo plazo no vas a internalizar lo que aprendiste. Eso hará que retrases muchísimo más tu proceso de aprendizaje y al final tampoco te vas a sentir motivado. Número 2, también aprendiste que el sistema educativo tradicional realmente nos ha traído ciertos beneficios, estructura y todo eso, pero la realidad es que nos ha limitado mucho en nuestro proceso de aprendizaje del inglés, porque está enfocado más en la memorización y no en la implementación de lo que aprendes. Aún hay cosas que mejorar, como la falta de conexión emocional con el idioma, que es muy importante al aprender inglés. También la falta del enfoque en el inglés, o sea, la parte de la vida real es importante. Ese enfoque tan rígido en el error, en lugar del avance del estudiante, y la falta de atención a las habilidades orales, son cosas que ciertamente impactan negativamente en el proceso de aprendizaje del inglés. Así que ahora es tu turno de dejar tus comentarios en la comunidad de Facebook. Quiero saber qué piensas, qué dudas tienes y buscaré formas de ayudarte.
puedes mirar nuevamente esta repetición de esta primera clase y colocar tu resumen en la comunidad. Eso te ayuda mucho a internalizar lo que aprendiste. Es importante que participes para que yo pueda entender mejor cómo este evento está impactando en ti. Y también porque estaremos dando un regalo exclusivo para la persona que haga el mejor resumen en todas las clases y lo suba a la comunidad de Facebook, por supuesto. Entonces quiero que estés súper atento porque el día lunes estaremos anunciando al ganador. También quiero recordarte que nuestra clase número 2 es el día miércoles en el mismo horario. Marca ya tu agenda para que no te la pierdas. Recuerda también que mañana nos vamos a conectar por Zoom en vivo para poner en práctica lo que aprendimos el día de hoy. Te enviaré el link para que participes por la comunidad de Facebook. ¿Qué puedes hacer desde ya para ayudar a tu cerebro a concientizar lo que aprendiste el día de hoy? Ve a la comunidad de Facebook y postea un resumen de lo que aprendiste en esta clase. Y si yo fuera tú, la vería una vez más para sacar el máximo provecho de la misma. Nos vemos el día de mañana por Zoom. Bye bye, take care.